Saludes a las personas que están conectadas con tu canal de edificación Hablemos de Cristo. Vamos a tratar un tema muy maravilloso. Se trata del propósito de las aflicciones. Quiero que sepas que todos los hijos debemos tener una posición correcta en medio de cada reto y en medio de cada dificultad. Te invito para que juntos con nuestro hermano Fernando Bohórquez y a la luz de la palabra podamos ser edificados con este importante tema. Amados, un gusto poder saludarlos nuevamente. Estamos aquí sintonizados desde tu canal, Hablemos de Cristo. En esta oportunidad tenemos un gusto muy especial, poder compartir los micrófonos con nuestro hermano en Cristo, Fernando Bohórquez. Fernando, recibe una cordial bienvenida a este tu canal de edificación. Gracias, Alberto, cordial saludo. Nuevamente estamos muy felices de poder compartir las riquezas de Cristo y poder edificar tu vida. En nuestro canal, Hablemos de Cristo. Así es. Asimismo, invito a todas las personas que se suscriban a nuestro canal, le den like, puedan participar con tus comentarios y sugerencias y puedas de verdad enriquecerte con todo el contenido que está expuesto en este canal. Bueno, Fernando, entremos en materia. En la noche de hoy hay un tema muy importante y se llama el propósito de las adversidades o el propósito de las aflicciones. Si nos damos cuenta, las crisis, los retos, los procesos están a la orden del día para todos los cristianos. Cierto, pero ¿cuál debería ser la posición correcta para los hijos? Es uno de los temas que vamos a tratar aquí. Y también cuál debería ser la enseñanza que extrajéramos de todo eso. Entonces espero que a la luz de la palabra de Dios pues podamos resaltar todos esos puntos importantes, ¿cierto? Ok. ¿Qué te parece si iniciamos con una primera pregunta? Claro que sí. Perfecto. En este mismo orden de ideas, ¿cuál sería la enseñanza que debemos de extraer de un proceso o de una dificultad? Bueno, más que todo, lo interesante es que cada una de las dificultades o aflicciones que nosotros podemos pasar en nuestra vida natural están destinadas a que nosotros podamos ver a Cristo y a su obra operando en nosotros. El tema principal de Dios con relación al alma humana es que Él impartió a su Hijo en esa alma. Y para nosotros representa la máxima provisión. Correcto. Implica que en cada aflicción, Dios quiere que eso que te ha impartido, tú lo puedas ver como lo que tú necesitas en cada situación, está en la persona del Hijo. O sea, a los oyentes le podemos decir que en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier dificultad, lo que debes de extraer es la provisión del Padre. Y esa provisión es el Hijo. Es su Hijo, así es. Perfecto, listo. Ahora, es interesante dar un fundamento con relación a lo siguiente. Uno, hay aflicciones que vienen de parte de Dios, pero hay unas que son malas decisiones o metidas de pata de uno, por llamarlo de alguna forma. Entonces, una cosa es cuando Dios lo permite que en nuestras vidas suceda algo. Y obviamente en ese orden de ideas, Dios está intentando poder mostrarte a Cristo y a su poderosa obra en nuestra alma. Segundo, el hecho de las aflicciones no implica ni pecados, ni maldiciones, ni ataques del diablo. Okay. Quiero dejar esto claro. ¿Por qué? Porque hay algunas congregaciones que piensan que cuando tú tienes un problema, exclusivamente tienes un ataque maligno, o exclusivamente tienes un pecado oculto, o exclusivamente es una maldición que estás cargando. Y entonces eso no tiene nada que ver con la realidad de las cosas que suceden en la vida de un creyente. Me parece muy bien que de pronto hagas esa salvedad para que las personas tengan en cuenta que no todo lo que les sucede en su vida es porque el diablo les metió una zancadilla. No, nada. O porque ellas hicieron o dejaron de hacer algo. Exactamente. O sea, muchos de los procesos fue que Dios permitió que esos procesos pasaran en tu vida. Sucedieran, así es. Y como dijiste, hay otros procesos en los que nosotros mismos somos quienes nos sumergimos. Sí, sí. O sea, por poner un ejemplo, si yo estoy enfermo por no tener un buen hábito alimenticio, no puedo decir que es un proceso que Dios me metió. Y usted no puede ponerse a reprender al diablo porque lo tiene enfermo. Pues si usted come mal, eso es lo lógico, me explico. Okay, perdemos el sentido común de las cosas. Perfecto, me parece eso un buen fundamento para poder llevar este tema y que sea bien direccionado. Así es. Bueno, Fernando, pero nos hablaste ahorita de que en todos los procesos lo importante es poder extraer la provisión de Dios.
Así y es. la provisión de Dios es su Hijo. Es su Hijo Jesucristo. Podemos ver un ejemplo en la Escritura donde podamos ver esto claramente con detalle. Claro que sí. Quisiera empezar hablando de 1 de Corintios capítulo 10, verso 11. Dice, y estas cosas les acontecían. Cuando dice estas cosas les acontecían, usted del verso 1 al verso 10, encontrará que el apóstol Pablo está describiendo todo lo que sucedió con el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra. Lo interesante es que toda la descripción que él narra o que el apóstol por medio del Espíritu narra en estas líneas tiene una finalidad que está en el verso 11, y estas cosas les acontecían como ejemplo. La palabra ejemplo es del griego tipos, que significa modelo, figura o imagen. Implica que estas cosas les acontecían como un modelo, una figura o una imagen, y fueron escritas, ahí viene el propósito, para amonestarnos a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Correcto. Ese nosotros de Pablo era el público de Corinto, donde él estaba escribiendo la carta, obviamente nosotros también como iglesia de Jesucristo. Claro. Pero entendemos que Pablo está describiendo algo interesante. Todo lo que le sucedió al pueblo de Israel tiene una enseñanza para nosotros, vital, y debemos entenderla. Entonces vamos a abordar qué fue lo que pasó para entender dónde está la provisión de Dios a su pueblo. Perfecto. Entonces miremos lo siguiente. El pueblo de Israel estuvo cautivo por 400 años. Dios, cuando le da la promesa a Abraham, le dice, tú serás el padre de unas multitudes, de unas naciones, de muchas naciones, y ese pueblo estará en esclavitud 400 años. O sea, Dios se lo dijo de antemano. Ahora, cuando Dios ya decide sacar a ese pueblo de la esclavitud, entonces comenzamos a ver lo que en tipos, figuras y sombras vamos a ver a Cristo. Correcto. Por ejemplo, fueron 10 plagas, pero en la 10ª plaga Dios decide matar al primogénito de toda la región. Y le dice al pueblo de Israel, bueno, usted se tomará un cordero menor de 1 año y las características dará, macho sin defecto, lo dejará 10 días, al 14 días lo sacrificarás. Bueno, todo eso, a los 4 días de observación, al día 15 lo sacrificarás. Y todo esto lo hace el Señor con un objeto. Que ese cordero inocente que se sacrifique, ya es tipo de Cristo. Correcto. Se tome la sangre, se coloque en la puerta, en los dinteles, en el dintel y en los marcos. Sea rociada la sangre en la puerta. En los marcos de la puerta. Así es. ¿Y qué iba a pasar en la tierra? Iba a venir un juicio. Y el juicio cayó. Lo que pasa es que sobre el pueblo de Egipto no había nadie que se hubiese hecho responsable. Correcto. Entonces cayó la muerte sobre los primogénitos de los egipcios, de las vacas, de sus ganados. O sea, en esa noche pasó el ángel de la muerte. Pasó el ángel de la muerte. Pero como el pueblo de Israel estaba celebrando la Pascua, como nos comenta, y todas las casas que tenían los dinteles de la puerta con la sangre del cordero, sobre esa muerte el cordero pasó por encima. Sobre esa puerta el ángel de la muerte pasó por encima, porque la Pascua en hebreo es pasá y significa brinco o salto. Entonces, ¿qué hizo el ángel? Saltó por encima. Pero saltó por encima porque hubo alguien que pagó el precio, que fue el cordero. Perfecto. Entonces todo esto es tipo, o sea, fue una liberación, y la liberación, un cordero sacrificado, inocente. Otros pagaron su culpa, pero él llevó la culpa de un pueblo que merecía la culpa. Es una clara tipología de la obra de la cruz. Segundo, una puerta ensangrentada, que también habla de la tipología de Cristo, que está en Juan 10. Juan 10. La Pascua, que la vemos mencionada también por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5. Y tú ahí verás que en esa liberación el pueblo sale. O sea, es una liberación que nos da la obra de la cruz. El pueblo llega al borde del Mar Rojo, lo que es tipo de la sumersión. Y en la muerte, la obra de la cruz. Y lo que es el tipo del traslado que Cristo nos ha sacado de las tinieblas. O sea, ese pueblo lo estaba sacando de la esclavitud. Y lo lleva. Ahora, ellos cuando pasan en sus jornadas, ya él pasa en el mar. Los egipcios han muerto en el Mar Rojo.
Y comienza el pueblo en resurrección a caminar. Listo. Ahora, miremos Éxodo 15. Perfecto. Éxodo 15 del 22 al 27. Y Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto y no hallaron agua. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mara, que significa amargura. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Ya el pueblo estaba frente a una crisis. Dios los había liberado de una crisis que demoró 400 años. Con mano poderosa, fue una cosa tremenda la obra. Y semejante crisis, 400 años. O sea, por favor. Y Dios los somete ahora a 3 días de camino en un desierto. Y al tercer día ya ellos murmuran. Perfecto. O sea, quiere decir que en 3 días al pueblo ya se le había olvidado lo que Dios ya había hecho. Bueno, no para ser tan severos, pero sí. Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol, el cual echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le puso estatuto y decreto y allí lo probó. Y dijo, si oyeres diligentemente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto, ojo, ellos acaban de salir, claro, pondré sobre ti, porque yo soy tu sanador. Escuchemos esta frase. Y llegaron a Elim, y había allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahora, quiero llamarte la atención de este pasaje. Lo primero es que llegan a un desierto en el verso 22 que se llama Shur. El Shur traduce pared o muro o límites. Entonces, Dios los lleva al desierto para ponerle límites. Entonces los lleva a unas aguas que tienen una condición de amargura. Y Dios le dice a Moisés, te muestro un árbol. Toma el árbol y échalo sobre las aguas. Tipo de obra de la cruz. En la obra de la cruz se sacrifica un hombre, porque los árboles en la Biblia tipifican la humanidad o los hombres. Y se sacrifica un hombre y es sepultado. Pero cuando es sepultado, destruye la condición que tenía naturalmente. Correcto. En la cruz. Y sale otra condición. Claro, las aguas tenían una condición inicial, que eran amargas, ¿cierto? Y las convierte en dulces. Es correcto. Es un cambio de naturaleza. Pero ojo, todo esto está tipificado en esto que sucedió. Pero luego que endulza las aguas y ellos beben, les puso estatutos. Entonces, entendemos que Dios primero transforma sus almas en medio de la situación, les muestra a Cristo, transforma la condición, le coloca los estatutos, dice que los probó. O sea, ahí Dios coloca los límites. Interesante. La provisión de las aguas amargas fue la obra de la cruz, fue Cristo, que transforma la condición natural. Pero ahí estamos hablando de una condición natural entendida, pero también lo que en realidad cambia es la condición espiritual. Una condición de amargura con la que saliste de Egipto. Ahora te pongo una condición diferente. El dulzor de la salvación, de la liberación. Perfecto. Que tenían que experimentar. Entonces Dios los lleva a Elim. Que esto también tiene una explicación, pero no es el tema, es muy profunda. Luego, que ellos llevan a Elim y comen, y dice que 70 palmeras y fuentes de agua, y bueno, gobierno, y las palmeras se dicen que eran dátiles, unos frutos deliciosísimos, llenos de antioxidantes, y bueno. O sea, el Dios le proveyó un manjar ahí. Un manjar para que salieran. Luego de ahí, de Elim, Éxodo 16, verso 1. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim. Pasaron 15 días ahí. Magnífico. Perfecto. Y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Entonces murmuró toda la congregación de Israel contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Nota, una liberación de 400 años con mano poderosa, una transformación de unas aguas amargas en dulces, una llevada, coloca los estatutos, los lleva a Elim, que significa paraíso, les da 70 palmeras, da aguas, bueno, y después de ahí salen y enseguida murmuran.
Escucha esto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan a saciedad. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y dijo el Señor a Moisés: he aquí yo hago llover para vosotros pan de los cielos. Y saldrá el pueblo y recogerá la ración diaria de cada día, a fin de que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Dios estaba en su intención. ¿Qué estaba haciendo Dios? Claro, Dios está llevando provisión en medio de cada uno de esos procesos. Pero claramente te das cuenta que en ambas situaciones dice que Dios los probó. Claro, el mismo Dios estaba encaminándolos a ese proceso. Pero en medio de esa prueba, ¿qué estaba Dios proveyendo? Claro, estaba proveyendo a su hijo. Una figura de su hijo. Entonces, en el árbol que se echó sobre las aguas, una figura del hijo. El pan del cielo, usted se va a Juan 6 y entiendo toda una disertación de Cristo sobre que Él es el verdadero pan del cielo. Claro que Él dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El verdadero pan del cielo es el que descendió del cielo y da vida a los hombres. Este pan te quitó el hambre, pero yo te doy vida. Entonces todo esto le pasó a Israel, y usted puede seguir observando el caminar cuando tuvieron sed. Y dice 1 Corintios 10, versos 1 y 2, que ellos comieron un alimento espiritual y bebieron una bebida espiritual, porque la roca que los seguía era Cristo. Perfecto. Entonces usted nota que todo estaba encaminado a mostrar a Cristo como la solución o lo que tú necesitas en cada dificultad. Dios se encarga tremendamente de mostrarlos. Entonces lo único que Dios quiere en medio de cada situación, amado, es que Adalberto y es que cada uno de nosotros observemos la provisión de su Hijo, que es suficiente, que es lo que en realidad nosotros necesitamos. Fernando, entonces todas las personas que estamos atravesando por crisis, por reto, lo primero que debemos hacer es orar a Dios, ¿cierto? Y que nos dé que nos regala a través de su Espíritu qué aspecto del Hijo nos quiere regalar o qué aspecto del Hijo nos quiere enseñar en medio de esta crisis. Magnífico. ¿Cierto? Lo has dicho de la forma correcta. Porque yo puedo estar experimentando un problema de finanzas. Exactamente. ¿Cierto? Pero si yo identifico que lo que Dios me quiere mostrar es a su Hijo como provisión, como una fuente inagotable, pues puedo entender el proceso de la manera correcta. Exactamente. ¿Cierto? Llevémoslo a otro proceso. Tú hablaste de un proceso de finanzas. Y vemos que en el Antiguo Testamento se llamó el Dios proveerá. O Dios es mi proveedor o mi provisión, que también significa un problema de enfermedad. Correcto. Dios es mi sanador. Se le denominaba Yahvé Rafa. Perfecto, me gusta eso. O sea, a la luz de esta realidad que vemos mucha gente que sufre y padece de enfermedades, ¿qué le podemos decir como para que la gente tenga un entendimiento de la obra consumada y de cómo esas promesas ya están en Cristo y cómo están cumplidas en Él mismo? Magnífico, mira, vamos a abordar la cita de Jeremías 33. Muchos conocen Jeremías 33 porque se sabe en el verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es muy famoso en medio de todas las congregaciones. La gente quiere saber una respuesta. Clama a mí y yo te responderé. Amado, el capítulo 33 de Jeremías es poderoso, hablando de la salud divina. Y cómo este profeta lo apunta a Cristo. Vamos a anotar, leamos. Dice, vamos a leer desde el verso 3. Correcto. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así dice el Dios de Israel a la casa de esta ciudad y a las casas de los reyes de Judá. Ojo, la casa de esta ciudad y las casas de los reyes, las cuales fueron derribadas para construir defensas contra las torres de asalto y contra la espada. ¿Qué le pasó a la casa de Israel y a la casa de los reyes? Fueron derribadas. Claro. ¿Para construir qué? Defensas. Ahora vienen a pelear contra ellos los caldeos, llenándolas de cadáveres humanos, porque yo la herí con mi furor y mi ira, y por cuya maldad oculté mi rostro de esta ciudad. 6. Yo mismo traeré sanidad y medicina, y los sanaré, y les revelaré la abundancia de paz y de fidelidad. Mira lo que dice Dios en el verso 6.
Dice, yo mismo traeré sanidad y medicina, y los sanaré y les revelaré la abundancia de paz y de fidelidad. 7. Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su iniquidad con la cual pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con los cuales pecaron contra mí, y con los cuales transgredieron mis mandamientos. Y esta ciudad me será un nombre de regocijo, de alabanza y de gloria delante de todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo le haré. ¿Qué harán las naciones de la tierra? Oirán de todo el bien que yo le haré, y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la prosperidad que le voy a conceder. Curioso, porque no temblarán de algo miedo, malo, no. ni de miedo. Y lo que dice, bien. temblarán de todo el favor que yo haré hacia ellos. Amén. Ahora, nota que del verso 6 a este verso, que es el 9, hay una serie de cosas que Dios dice que va a pasar. Correcto. Les traeré sanidad, les traeré medicina, yo los voy a sanar, haré volver los cautivos de Judá, esta ciudad me será una ciudad de regocijo, les perdonaré todas las maldades, les limpiaré las iniquidades. Interesante, Dios está manejando unas cosas que van a suceder. Así, el verso 10, así dice el Señor, todavía ha de oírse en este lugar que decís que está desolado, sin hombres ni bestias, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombres, sin habitantes y sin bestias. Sí, ha de oírse aún voz de regocijo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad al Señor, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa del Señor, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, dice el Señor. Así dice el Señor Sebaot. Todavía ha de haber en este lugar que está desierto, sin hombres ni bestias, y en todas sus ciudades aún ha de haber majadas de pastores que hagan recostar sus rebaños. En las ciudades de la serranía, en las ciudades de Cefelá, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, otra vez pasarán rebaños bajo la mano de quien los cuente, dice el Señor. He aquí vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Cuál es la buena palabra que he hablado? Todo lo que dijo. Todo lo que hemos venido escuchando. Que traerá sanidad, que limpiará la iniquidad, medicina. Que los limpiará, que traerá los cautivos, que esta será una ciudad de regocijo, que muchos escucharán del bien que yo les hice y temerán, todo eso. Correcto. Bueno, mira lo que dice. Vienen días en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Esta palabra confirmaré es cuando dice ratificaré. Traeré a efecto. A efecto. Esa es la palabra real. Y dice 15, en aquellos días y en ese tiempo, o sea, cuando esto vaya a suceder, claro, haré brotar a David un renuevo de justicia. Interesante. Ya ahí ya nos está dando una dirección. Ya te está dando una directriz, el cual ejecutará juicio y justicia en la tierra. Ahora, si usted nota esta frase, se dará cuenta de que está hablando del renuevo, que es el Mesías. Claro. Aquella raíz que creció en tierra seca, él es el renuevo. Él cumplió juicio y justicia, él lo dice en Juan 12. Correcto. Venido para juicio de este mundo. Ahora mira lo que dice. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y será llamada el Señor Yahvé Sidkenu, que es el Señor en la justicia. Porque así dice el Señor, no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Interesante. Si esta profecía está totalmente apuntando al advenimiento de Cristo como el renuevo y como el que ejecuta el juicio y la justicia, entonces el efecto de estas cosas, ¿cuándo se da? En la obra consumada de la cruz. En la obra consumada de la cruz. Implica que esto no es una promesa. Implica que eso es una realidad para los hijos. Amén. O sea, esto que Dios puso en la boca de Jeremías y en su pluma, implica que para ellos fue una promesa. Pero tomó cumplimiento en el Mesías. Total.
Entonces ya yo, como hijo, yo no me paro aquí a decir a Dios que se acuerde de algo que ya está vigente. Okay. Es una verdad gobernante en el espíritu. Entonces yo, en medio de mi aflicción, enfermedad, yo lo que tengo es que enseñar a mi alma que esta es la verdad en la cual ella está reposando. Y de hecho hay citas en Isaías 53, en Pedro también hablan de que... En Primera de Pedro hay una... Primera de Pedro 2:24, donde dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, obra de la cruz, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados. Perfecto, entonces ahí está claramente el cumplimiento. Fernando, entonces podemos ir dándole una conclusión a todas las personas que están sintonizadas, y es de pronto cuál debe ser esa posición correcta de hijo en medio de un proceso de una enfermedad que venimos tratando en el ejemplo. Primero hay que tener en cuenta de que las enfermedades fueron llevadas a la cruz. Así es. Cierto, dice la palabra claramente, lo acabas de leer, que en la llaga de Cristo fueron limpiadas de nuestro cuerpo todas esas enfermedades. Así es. Y no tomarlo como si fuera una promesa, es una realidad para los hijos. Claro. Porque dice la Escritura que nosotros estamos en Cristo. Así es. Cierto, entonces, antes de empezar a quejarnos, como pasó en el pueblo de Egipto, cierto, Claro. debemos de meditar primero lo que Cristo hizo en nuestra vida, que debería ser una posición correcta. Por eso es que Dios quiere que nuestra posición sea mirar al Hijo. Porque cuando mires al Hijo, vas a mirar su obra. Entonces cuando contemples la obra de la cruz, vas a contemplar todas aquellas riquezas que están en Él y que son realidades para nosotros. La salvación, la justicia, la redención, la revelación de Cristo como nuestro sanador, como, mejor dicho, todo lo que compete a Cristo se hace evidente y real para nosotros. Y eso aplica para cualquier área, porque por ejemplo vemos un dictamen médico, a cualquiera le sale un dictamen médico que es positivo para una enfermedad de cáncer, por ejemplo, pero si nos centramos a ver la dificultad, vamos a ver de que esa enfermedad es más grande, si lo vemos en nuestra fuerza. Así es. Entonces, lo importante, número uno, no centrarse en el diagnóstico, no centrarse en el problema. Número dos, verlo bajo la perspectiva de la obra de consumada de la cruz. Que es lo que Dios ya ha provisto en Cristo, ¿cierto? Para que tú lo puedas ver glorioso en medio de ese proceso. Así es. Quiero que leamos otra cita que es muy interesante. Claro. Y ahora no estamos enfocados ahora únicamente en el tema de la salud, sino en cualquier aflicción en general. Entonces miremos Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7. Perfecto. Ahora, por cuanto es necesario, miremos qué es necesario. ¿Viste que Pedro dice que es necesario? Pero ¿qué es necesario? Estéis siendo un poco afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe... Entonces, ¿qué es lo que es probado? Nuestra fe. Entonces, la prueba de nuestra fe, Adalberto, ¿qué es la fe? La fe viene siendo la luz y la mente de Cristo operando en el corazón de los creyentes. Amén. Se la voy a poner más fácil para que usted entienda lo que dijo Adalberto. La fe es cuando Dios te permite participar de su ver y su entender en medio de cualquier situación. Perfecto. Entonces, yo te pregunto, si tú en una situación tienes la perspectiva divina de la situación, ¿cuál es el problema? Pues ninguno. Pues nos tocaría simplemente, como estamos haciendo prueba de nuestra fe, alinear nuestro pensamiento con la perspectiva de Dios. Reposar en una obra consumada y en una verdad que gobierna nuestra alma. Y a ese problema llámese lo que se quiera poner, salud, finanzas, relaciones interpersonales, matrimonio, todo eso fue con todo. Hay una promesa, una promesa en el antiguo pacto y una realidad en la obra consumada de la cruz. Así es. Nosotros como hijos de Dios debemos de conectarnos con esa realidad. Así es. Entonces dice, para que la prueba de vuestra fe, o sea, ¿qué están probándote? Si estás alineado a lo que Dios te ha dicho o a la realidad que te gobierna, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero es probado por fuego. El oro es probado por fuego, lo pone Pedro. Sea hallada en alabanza, o sea, tu perspectiva sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesús. Esta revelación perfecto es Apocalipsis.
Es cuando en medio de la situación tú puedes observarlo, mirarlo. Entonces, la prueba de tu fe te permita que verlo. Perfecto. O sea, podemos concluir, Fernando, que también la prueba de nuestra fe no es, como habías dicho tú al principio, empezar a reprender al diablo. Que hablas el tema del diablo, miremos a la luz de la Escritura lo que pasó con el apóstol Pablo. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 6, él dice: aunque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. Él viene hablando en el contexto de todo aquello que Dios le permitió experimentar, el tercer cielo, las cosas inefables. Y él dice: pero para que yo no me exaltase sobremanera, Dios me puso un aguijón. Pero él lo menciona como un mensajero de Satanás. Vamos a leer la Escritura. 7. Aún con la grandeza de las revelaciones, por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne. Me fue dado un aguijón. Un mensajero de Satanás, a fin de que no me enaltezca. Por esto, desde el verso 8, mira el 8. Por esto, 3 veces rogué al diablo o a Satanás que se alejara de mí. No, así no dice la Escritura. La Escritura dice: por esto 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí. ¿A quién oró Pablo? Pablo fue a Dios. Pero Adalberto, la Escritura dice que era un mensajero de Satanás. Pero fueron cosas que el mismo Dios permitió. Lo está diciendo Pablo. Si Pablo, el que escribió Efesios 6, la armadura de Dios y los principados y las potestades, no está reprendiendo al diablo, no lo está. Él está entendiendo que esto que él está viviendo es un proceso por el cual Dios lo tiene. ¿Por qué objeto? Que no se enaltezca. Entonces él entiende el proceso, pero mire la conclusión. Y me ha dicho, ¿quién? Dios. A Pablo: mi hijo, mañana mismo el diablo te deja tranquilo. Dios no le dijo eso. Dios le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Eso le está diciendo Dios a Pablo. Y Pablo dice: por tanto, o sea, esta es mi conclusión, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, que Pablo tenía la perspectiva correcta. La tenía clara. Ahora, escucha. Bástate, ¿qué? En mi gracia. Mi gracia. La gracia no es nada más que la persona de Cristo, siendo entendida como dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O sea, la gracia de Cristo dada a los hombres. Entonces, ¿cómo entendió Pablo el proceso? Pues lo entendió a la perspectiva divina. Dios le dijo: Pablito, no te voy a quitar el aguijón. No, Señor, no te lo voy a quitar. Hay una provisión que fue dada para ti, que no se llama que se vaya el aguijón, se llama mi gracia. Toma tu provisión, porque eso es lo que necesitas. Tú no necesitas que se vaya el aguijón. Así te lo digo. Tal vez tú estás pidiendo porque Dios te quite cosas de tu camino. A veces Dios no te las va a quitar. A veces Dios las dejará. Perfecto. Y tú pensarás que tienes un jefe malo. No, es que te quieres renunciar. No, Pablo no renunció. Pablo dijo: gustosamente me gloriaré en mis debilidades. Tal vez tienes situaciones terribles en la vida. Lo único que te puedo decir, que te baste la gracia del Señor, que te baste la provisión del Hijo, que te baste vivir en la vida que tienes impartida y no en la tuya. Porque es que nosotros en el medio de la situación le estorbamos a Dios. Cuando entendemos la cruz, entendemos que Dios no nos quiere en el medio. Dios nos quiere muertos, correcto, sepultados y en Cristo resucitados. Esa es la verdadera realidad de nosotros con relación a las adversidades. El Hijo debe ser manifiesto como una realidad en la cual nosotros debemos operar. Perfecto, Fernando. Qué bueno que todas las personas pudieran entender esto, y que sé que a la luz de la Escritura Dios abrirá sus mentes y le traerá luz. De hecho, dice el salmista: alma mía, acuérdate de tus beneficios. Y entonces es claro, porque vemos que a la luz de la Escritura y a la luz de la obra consumada de la cruz, son muchos los beneficios que, amén, se describen para los hijos de Dios. Así es. ¿Cierto? Pero muchas veces tenemos los ojos puestos en el diablo
puestos en la situación y no entendemos la provisión en medio de esa crisis. Amén. Entonces, qué bueno que esta entrevista sea de luz, sea de claridad, pero sobre todo sea de edificación para ti y para toda tu familia. Que puedas entender que solo hay una provisión dada por el Padre y que esa provisión está dada en su Hijo Jesucristo. Amén. Perfectamente. Te animo para que también en esta oportunidad te suscribas a nuestro canal, en esta oportunidad puedas compartir todo este contenido, porque de pronto cuentas con un amigo o una persona que está pasando por alguna dificultad, pero tú le puedas decir que hay una realidad en Cristo que está por encima de esa dificultad. Te declaramos bendecido y guardado en la paz de Jesucristo.